El millonario Alejandro Morales jamás imaginó que aquel día, al regresar más temprano de su empresa, su vida cambiaría para siempre. A los 45 años había construido un imperio en el sector tecnológico que valía cientos de millones de pesos. Su mansión en el exclusivo barrio de Polanco, en Ciudad de México, era el símbolo perfecto de su éxito. 5.000 metros cuadrados de puro lujo, con 15 habitaciones, piscina olímpica, cancha de tenis y un jardín que parecía un parque privado. Pero nada de eso lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir sobre la mujer que limpiaba su casa desde hacía 3 años. María del Rosario Ramírez llegaba todos los días a las 7 de la mañana. Tenía 42 años, el cabello siempre recogido en un moño sencillo, el uniforme impecablemente limpio y una sonrisa discreta que casi nunca Alejandro notaba. Para él, María era apenas una empleada más, una sombra silenciosa que mantenía el orden en la mansión mientras él se dedicaba a expandir su fortuna. El salario de María era de apenas 12,000 pesos al mes, una cantidad que Alejandro gastaba en una sola cena en los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Pero lo que él desconocía era que esa mujer guardaba secretos capaces de conmoverlo profundamente. El único hijo de Alejandro, Gabriel Morales, era un niño de 8 años con grandes ojos curiosos, diagnosticado con autismo severo desde los 3. Rara vez hablaba y parecía no notar la presencia de las personas que lo rodeaban. Alejandro, consumido por los negocios y todavía marcado por la muerte de su esposa en un accidente automovilístico 2 años antes, apenas lograba mirarlo sin sentir un nudo en el pecho. El niño pasaba los días encerrado en su cuarto, rodeado de juguetes costosos que no le interesaban, mientras una sucesión de niñeras especializadas intentaba en vano conectar con él. Aquel martes por la mañana, Alejandro salió de casa a las 7:30, conduciendo su Mercedes negro de más de 2 millones de pesos rumbo a su oficina en la Avenida Reforma. Su agenda estaba repleta. Reunión con inversionistas japoneses a las 9, presentación de un nuevo proyecto a las 11, almuerzo con el alcalde a la 1. El día prometía aumentar su fortuna a unos cuantos millones más. Pero lo inesperado ocurrió a las 2 de la tarde, cuando su secretaria lo llamó para informarle que la mitad de la directiva había sufrido una intoxicación alimentaria y todos los compromisos quedaban cancelados. Contrariado, Alejandro tomó el volante y volvió a casa, maldiciendo la incompetencia de su equipo mientras cruzaba las avenidas de Ciudad de México. Al estacionar en la cochera de la mansión, a las 3:15, le sorprendió escuchar música suave proveniente del interior. No era el tipo de sonido que solía escucharse allí. Intrigado e irritado porque alguien había usado su costoso equipo de sonido importado, entró por la puerta lateral, dispuesto a descubrir qué empleado había osado alterar la atmósfera de su hogar. Fue entonces, al pasar por el corredor hacia la sala principal, cuando se detuvo en seco. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. En medio de la lujosa estancia, María del Rosario bailaba lentamente con Gabriel en brazos. La música era una delicada pieza instrumental y ella se movía con gracia, como si fuera una bailarina profesional. Pero lo que más impactó a Alejandro fue la expresión de su hijo. Gabriel sonreía. Por primera vez en meses, el niño estaba realmente feliz. Sus ojos brillaban de una forma que Alejandro casi había olvidado que existía. Alejandro permaneció escondido tras la columna de mármol que separaba el pasillo de la sala, observando esa escena que desafiaba todo lo que creía saber sobre su casa, su hijo y su empleada. Durante 15 minutos, quedó hipnotizado viendo a María interactuar con Gabriel de una manera que ninguna de las niñeras especializadas había conseguido. El niño no solo estaba atento, sino participativo, alegre, vivo. Cuando la música terminó, María
Se sentó en el suelo junto a Gabriel y comenzó a hablarle con un tono dulce y paciente. Para sorpresa de Alejandro, el niño respondió, no con palabras claras, sino con sonidos, gestos y expresiones que María parecía comprender a la perfección. Era como si ella hablara el idioma secreto de Gabriel, un idioma que ni su propio padre había logrado descifrar. Entonces, la mujer se levantó y caminó hacia el piano de cola que decoraba un rincón de la sala. Alejandro lo había comprado por ostentación, pagando millones de pesos, aunque nadie en la casa supiera tocarlo. Pero cuando María se sentó frente a las teclas, empezó a ejecutar una pieza clásica con una técnica impecable. No era una melodía simple, era Chopin, Nocturno en mi bemol mayor, opus 9, número 2. Alejandro la reconoció de inmediato, porque su difunta esposa solía escucharla. Gabriel se acercó al piano y apoyó sus pequeñas manos en las teclas graves, creando una armonía sencilla que se entrelazaba perfectamente con la melodía de María. Los dos parecían en absoluta sintonía, creando una música que llenó la mansión de una emoción que Alejandro no sentía desde hacía años. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, sin saber si era por la belleza de la escena o por el dolor de reconocer lo distante que había estado de su propio hijo. Fue entonces cuando decidió rebelarse. Tosió suavemente y entró a la sala, fingiendo que acababa de llegar. María se levantó de inmediato del piano, con el rostro encendido por la vergüenza, y Gabriel volvió a su estado habitual de aislamiento, como si un hechizo se hubiera roto. «Perdón, señor Morales», dijo María nerviosa, ajustando su uniforme. «No sabía que regresaría tan temprano. Gabriel estaba inquieto y pensé que la música podría calmarlo». Alejandro la miró con una mezcla de confusión y curiosidad. Durante 3 años, María había sido prácticamente invisible en su casa. Apenas conocía su nombre completo y que su hijo estaba muy apegado a ella. Pero ahora, ante esta revelación inesperada, se daba cuenta de que no sabía nada sobre quién era realmente aquella mujer. «¿Dónde aprendió a tocar así?», preguntó con voz firme, aunque incapaz de ocultar su sorpresa. María bajó la mirada, como si la pregunta le doliera. «Es una historia larga, señor Morales. No quisiera molestarlo con los detalles de mi vida personal». Pero Alejandro, por primera vez en años, sintió que algo captaba su interés más allá del dinero y los negocios. «Tengo tiempo», respondió, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Y quiero saberlo». Gabriel nunca reaccionó así con nadie. En 2 años de tratamientos, terapeutas y especialistas, nadie consiguió lo que usted logró en 15 minutos. María dudó, mirando a Gabriel, que volvía a jugar distraído con sus dedos. Finalmente suspiró y dijo, «Está bien, le contaré, pero lo que voy a revelar cambiará por completo lo que cree saber sobre mí». Y así, María del Rosario comenzó una confesión que transformaría para siempre la vida de Beatus, Alejandro y la de su hijo. María se acomodó en el sofá donde Alejandro solía revisar contratos millonarios. Gabriel, de manera natural, apoyó la cabeza en su regazo como si fuera lo más normal del mundo. Alejandro observaba aquella intimidad con una mezcla de asombro y, quizá, un poco de envidia. «Mi padre era maestro de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires», comenzó María con una voz distinta, más refinada, como si hablar de su pasado la transformara. «Y mi madre era la primera violinista de Mendelssohn, la misma orquesta. Crecí entre partituras y ensayos en casa». Alejandro frunció el ceño. Conocía la reputación de esa orquesta, una institución respetada en toda América Latina. Los músicos de allí no eran personas comunes, eran artistas de prestigio. «Empecé con el piano a los 5 años», continuó María, acariciando distraídamente el cabello de Gabriel, que parecía hipnotizado por su voz. «A los 8 ya tocaba Beethoven. A los 12 fui aceptada en el conservatorio como alumna especial. Mis
padres decían que tenía un don raro. ¿El conservatorio?, repitió Alejandro incrédulo. Sí, y a los 16 obtuve una beca para estudiar piano clásico en la Escuela Superior de Música de Colonia, en Alemania, una de las instituciones más prestigiosas de Europa. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía de esa escuela. Había considerado enviar allí a Gabriel para terapias especiales. 5 años en Colonia, prosiguió María, mirando hacia la ventana como si viera otro tiempo y otro lugar. Me gradué en performance pianística, especializada en música clásica europea. Toqué en salas donde habían estado los mejores pianistas de la historia. Gabriel emitió un sonido suave, casi musical, como si reaccionara a la emoción en la voz de María. Ella le sonrió y continuó. A los 21 años regresé a Argentina con un diploma que abría puertas a los mejores teatros. Tenía propuestas para presentarme en el Teatro Colón, contratos con discográficas internacionales. Todo parecía perfecto. Alejandro comenzaba a entender que había juzgado terriblemente mal a aquella mujer que limpiaba su casa, pero la duda lo consumía. ¿Y qué pasó?, preguntó, temiendo la respuesta. María guardó silencio unos segundos antes de hablar. Sus ojos se nublaron de dolor. Mi padre sufrió un derrame a los 52 años. Fue devastador. El hombre que dirigía a 80 músicos no podía sostener una cuchara. Mi madre cayó en depresión profunda. Yo tenía contratos firmados que me garantizaban una carrera internacional, pero también tenía padres destruidos que necesitaban cuidados. Alejandro sintió la magnitud del sacrificio incluso antes de que ella lo dijera. Renuncié a todo, continuó María con voz baja. Cancelé conciertos, rechacé contratos, volví a Buenos Aires para cuidarlos. Durante 7 años fui enfermera, fisioterapeuta, hija y sostén. Vendí mi piano, vendí mis partituras, vendí todo lo que tenía de valor. Gabriel se movió inquieto en su regazo, como si percibiera la tristeza en su... Ella cambió de tono, más suave, acariciándole el cabello para tranquilizarlo. Trabajaba dando clases particulares a niños ricos, limpiaba oficinas, tocaba en eventos nocturnos. Pasé de soñar con el Colón a enseñar escalas a pequeños cuyos padres veían la música como un pasatiempo elegante. Alejandro tragó saliva. Se dio cuenta de que él mismo había sido ese tipo de hombre, capaz de pagar clases para Gabriel por puro estatus, sin valorar al verdadero maestro. María respiró hondo y su mirada se volvió aún más sombría. Hace 5 años, mi madre no soportó más. Perdió la batalla contra la depresión y 6 meses después, mi padre también murió. Un silencio pesado se instaló en la sala. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Estaba frente a una mujer que había sacrificado una carrera gloriosa por amor y deber. María respiró hondo antes de continuar, como si las siguientes palabras fueran aún más difíciles. Tenía 29 años, estaba sola en el mundo, con deudas hospitalarias enormes y sin casa. Toda mi formación musical parecía inútil frente a la necesidad de sobrevivir. Fue entonces cuando descubrí que estaba embarazada. Alejandro la miró con asombro. ¿Embarazada? Sí, de una niña. La llamé Julia. Su padre era un músico con quien trabajé en un evento. Cuando supo del embarazo, desapareció. Nunca volvió. Alejandro sintió un golpe en el estómago. En 3 años, jamás había preguntado a María si tenía familia, hijos, sueños. Para él, había sido solo una empleada. Ahora 12 años, Julia tiene, prosiguió María, y su rostro se iluminó al pronunciar el nombre. Es la persona más inteligente que conozco. Estudia en una escuela pública, pero sus notas son brillantes. Sueña con ser médica. Gabriel levantó la cabeza y la miró, como si comprendiera que hablaba de alguien importante. Cuando la tuve, trabajé hasta el último día del embarazo. Limpiaba casas por la mañana, daba clases de piano por la tarde, tocaba en bares por la noche.
Juntaba cada peso para que Julia naciera, con atención médica adecuada. María acarició suavemente el cabello de Gabriel. Prometí que, pasara lo que pasara, mi hija tendría oportunidades que la vida me negó. Alejandro sintió una punzada de vergüenza. Aquella mujer, que vivía con un sueldo que él gastaba en vinos, se esforzaba por darle un futuro a su hija con más dignidad de la que él había mostrado hacia su propio hijo. Hace 3 años, continuó, una conocida me habló de este trabajo en su casa. Me dijo que el salario era bueno y que el patrón viajaba mucho. Era exactamente lo que necesitaba, estabilidad. Alejandro hizo cálculos mentales. Y con ese sueldo usted paga una escuela privada. María sonrió con tristeza. De los 12,000 pesos que gano, 6,000 van a la colegiatura de Julia. El resto se divide entre alquiler, transporte, comida y algo de ahorro para su universidad. Yo me quedo con lo mínimo. Alejandro se quedó en silencio. Por primera vez comprendía la magnitud de la lucha silenciosa de aquella mujer. Y nunca volvió. ¿A tocar profesionalmente?, preguntó. Solo aquí, respondió María mirando el piano de cola. A veces, cuando termino la limpieza y Gabriel está tranquilo, toco unos minutos. Es lo único que me conecta con quien fui. Alejandro siguió su mirada. El piano que había comprado por ostentación, ella lo usaba para mantener viva su alma. ¿Gabriel siempre ha reaccionado así a su música?, insistió. Desde el primer día. La primera semana que trabajé aquí, él entró a la sala mientras tocaba. Solo se quedó en la puerta, escuchando. Al segundo día volvió. En menos de una semana ya se sentaba junto a mí. Desde entonces, la música es nuestro idioma secreto. Alejandro sintió una mezcla de celos y culpa. Su propio hijo había creado un vínculo profundo con ella, y él nunca lo había notado. Fue entonces cuando María bajó la voz y dijo: «Hay algo más que necesito contarle, señor Morales. Algo que explica por qué Gabriel y yo conectamos de una forma que nadie más ha logrado». Alejandro la miró, intrigado. «¿Qué cosa?». María respiró profundo como si temiera la reacción. «Mi hija Julia también es autista». Las palabras golpearon a Alejandro como un rayo. Alejandro quedó mudo. «¿Cómo que también es autista?», preguntó casi sin aire. María asintió despacio. Julia fue diagnosticada con autismo leve a los 4 años. Desde entonces, he dedicado mi vida a estudiar, a probar terapias, a aprender técnicas. No por un título universitario, sino por necesidad. Tenía que ayudar a mi hija. Alejandro la escuchaba atónito. María no era solo una pianista que había renunciado a su carrera, era también una madre que había aprendido a ser especialista por amor. «Por eso entiende a Gabriel como nadie más», murmuró Alejandro. «Exactamente. Reconozco en él las mismas reacciones que veía en Julia. La manera en que se calma con la música, cómo busca conexión a través de estímulos sensoriales, cómo se encierra cuando no se siente comprendido». Gabriel, como si supiera que hablaban de él, hizo un sonido suave y miró a su padre. Alejandro, por primera vez, trató de ver lo que María veía, no una condición médica, sino un niño que necesitaba amor y comprensión. María continuó. «Hace 2 años, la doctora Fernanda López, la neuropsicóloga que usted contrató, me llamó para una conversación privada. Usted estaba en Londres, ¿recuerda?». Alejandro asintió vagamente. «Sí, había viajado para una negociación importante. Ella me dijo que, a pesar de los tratamientos caros, Gabriel no avanzaba como debía. Había una barrera emocional que ningún método rompía. Me preguntó si yo podría trabajar con él de manera más personal. Y así fue como empecé a aplicar con Gabriel las mismas técnicas que había usado con Julia». «¿Y funcionó?», preguntó Alejandro, aunque en su interior ya conocía la respuesta. «Funcionó», confirmó María con calma. «Todo el progreso que usted atribuyó a terapeutas carísimos, en realidad se debió a nuestro trabajo diario. Música, danza, juegos sensoriales, rutinas de comunicación.
Alejandro sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia porque su propia especialista había ocultado esa información y vergüenza porque sabía que María tenía razón. Él jamás habría aceptado que una empleada supiera más que un profesional. Y hay algo más, señor Morales, añadió María bajando la voz. Hace 3 meses Gabriel comenzó a llamarme mamá. Alejandro sintió como si un trueno retumbara en su pecho. ¿Qué? No de manera abierta, no delante de todos, explicó rápidamente. Pero en 1900 momentos privados, a veces susurra mamá cuando quiere mi atención, o hace gestos que yo reconozco como su forma de llamarme así. El rostro de Alejandro enrojeció. Su hijo estaba llamando madre a su empleada. María bajó la mirada. Yo nunca lo alenté. Siempre intenté corregirlo, recordarle que usted es su padre y que yo soy solo María. Pero él me percibe como la figura materna estable que perdió. Alejandro pensó en su difunta esposa, Carmen. Había muerto cuando Gabriel tenía 6 años, justo cuando más necesitaba estabilidad. Y él, cegado por el luto y los negocios, se había distanciado aún más. La voz de María lo sacó de sus pensamientos. Yo llené un vacío, pero nunca podría reemplazar a la madre que perdió, y tampoco al padre que todavía tiene, si ese padre decide estar presente. Alejandro se quedó en silencio, enfrentado con una verdad que le dolía más que cualquier fracaso financiero. Había abandonado emocionalmente a su hijo. Hace 2 semanas ocurrió algo que me asustó mucho, dijo María con el rostro serio. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? Llegué tarde al trabajo por primera vez. Julia había tenido una crisis durante la noche y tuve que llevarla al hospital. Llegué a su casa a las 10 de la mañana, en lugar de las 7, como siempre. María hizo una pausa, como si todavía le doliera recordarlo. La niñera de la mañana me contó que Gabriel pasó 3 horas acurrucado en un rincón de su habitación, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, llorando, repitiendo sonidos que ella no entendía. Cuando entré, corrió hacia mis brazos y no me soltó durante 2 horas. Alejandro sintió un escalofrío. Por primera vez entendía la profundidad de la dependencia emocional de su hijo hacia aquella mujer. Ese día comprendí que la situación se había vuelto insostenible, continuó María. Gabriel me veía como algo más que su cuidadora. Y yo sabía que, aunque lo amara como a un hijo, seguía siendo solo una empleada que podía desaparecer de su vida en 1960, cualquier momento. ¿Pensó en renunciar?, preguntó Alejandro con un nudo en la garganta. Sí, admitió ella. Pero también pensé en Julia, en su colegio, en nuestro pequeño apartamento, en la estabilidad que este trabajo me da. Y pensé en Gabriel, en lo que le pasaría si un día yo simplemente desaparecía. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez veía con claridad lo frágil que era la vida de su hijo y lo mucho que había ignorado. Entonces tomé una decisión, dijo María, mirándolo fijamente. Una decisión que podría costarme este empleo. Alejandro tragó saliva. ¿Qué decisión? Decidí decirle toda la verdad, respondió ella con firmeza. Aunque signifique mi despido, Gabriel merece un padre presente y usted merece saber quién es realmente su hijo y lo que necesita. Alejandro quedó en silencio. La valentía de aquella mujer lo desarmaba. Ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Su sustento, el futuro de Julia, la estabilidad que tanto le había costado construir por ser honesta. Algo más que necesita saber, añadió María. Alejandro la miró, ya temiendo el siguiente golpe. ¿Qué cosa? Julia quiere conocer a Gabriel. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué? Ella sabe que trabajo en una casa donde hay un niño como ella, un niño especial. Durante estos 2 años le conté cómo trabajamos con Gabriel y ella misma me sugirió nuevas formas de ayudarlo. Julia tiene una madurez emocional sorprendente. Me dijo que le gustaría ser su amiga especial, que tal vez puedan ayudarse mutuamente. Alejandro se quedó mudo.
No sabía si temer o admirar la idea de que una niña de 12 años pudiera tener intuiciones tan profundas sobre su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. El silencio en la sala se rompió con el sonido insistente del teléfono de Alejandro. Era su secretaria, recordándole que a las 8 de la noche tendría una videoconferencia con los inversionistas japoneses. Un contrato de $50 millones estaba en juego. Alejandro miró el reloj. Eran las 7:15. Tenía apenas 45 minutos para prepararse. En cualquier otro momento de su vida, esa llamada habría sido prioridad absoluta. Pero esa tarde era diferente. Colgó el teléfono sin atender. María lo miró sorprendida. Señor Morales, si es un contrato importante, no debería... Puede esperar, la interrumpió Alejandro con una calma inusual. Por primera vez en mi vida, hay algo más importante que el dinero. María se quedó callada, procesando aquellas palabras. Alejandro se acercó a ella y a Gabriel, que jugaba en el suelo con una pequeña pelota. Quiero conocer a Julia, dijo de pronto. Quiero que venga el sábado. María abrió mucho los ojos. ¿Mi hija? ¿Aquí? Sí. Si ella puede ayudar a Gabriel, quiero que lo intente. Y además, quiero conocerla. María lo observó con incredulidad. Durante 3 años, él nunca había mostrado el menor interés por su vida personal. Alejandro respiró hondo. Pero antes quiero preguntarle algo. ¿Qué cosa?, dijo María insegura. Después de todo lo que ha hecho por mi hijo, después de cuidar de él mejor de lo que yo mismo supe hacerlo, ¿se siente explotada? María se quedó en silencio unos segundos, eligiendo bien sus palabras. Explorada es una palabra fuerte, señor Morales. Siempre supe que hacía más de lo que se esperaba de mí, pero también sabía que ayudaba a un niño que lo necesitaba, y eso me daba propósito. Alejandro negó con la cabeza. No, usted merece más, mucho más. Se levantó, tomó un cuaderno de su escritorio y escribió rápidamente algunas notas. Luego levantó la vista y dijo: quiero ofrecerle un nuevo contrato, no como empleada doméstica. Quiero que sea oficialmente lo que ya ha sido todo este tiempo, la terapeuta y cuidadora especializada de Gabriel. María lo miró sin comprender. Pero yo no tengo títulos formales en terapia. ¿Tiene algo más importante?, la interrumpió Alejandro con firmeza. Resultados, experiencia real, la confianza de mi hijo. Eso vale más que en cualquier diploma. María se llevó una mano a la boca, incapaz de reaccionar. Un salario inicial de 40,000 pesos mensuales, continuó Alejandro, con revisión anual según el progreso de Gabriel y beneficios médicos para usted y Julia. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Señor Morales, ¿por qué hace esto? Alejandro miró a su hijo, que en ese instante se volvió hacia él con una sonrisa tímida. Porque hoy comprendí que el verdadero valor no está en el dinero, está en el impacto que dejamos en quienes amamos. Usted logró en Gabriel lo que yo, con todos mis millones, no pude lograr, y eso merece reconocimiento. Gabriel, como si entendiera, se levantó, se acercó a María y tocó suavemente su rostro. La mujer comenzó a llorar abiertamente, esta vez de alivio y gratitud. Gabriel, al ver a María llorar, se acercó aún más y acarició su rostro con ternura. Luego giró hacia Alejandro, con los grandes ojos brillantes, y extendió su pequeña mano. Alejandro, conmovido hasta lo más profundo, la tomó. En ese instante el niño emitió un sonido suave, casi un susurro. «Papá». Alejandro sintió que el mundo se detenía. «¿Dijiste papá?», preguntó con la voz quebrada. María, sonriendo entre lágrimas, asintió. «Sí», lo dijo. El empresario abrazó a su hijo por primera vez en meses, y para su sorpresa, Gabriel no se apartó. En lugar de eso, se relajó en sus brazos, como si hubiera encontrado el lugar más seguro del mundo. «Papá está aquí, hijo», susurró Alejandro, con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá ya no se va a ir».
María observaba la escena desde el piano, con el corazón lleno de una alegría que no sentía desde hacía años. No solo por la transformación que presenciaba entre padre e hijo, sino también por la esperanza renovada en su propia vida. Alejandro, aún con Gabriel en brazos, se volvió hacia ella. «María, quiero que vuelvas a tocar profesionalmente». Ella lo miró confundida. «¿Cómo dice? Tengo contactos en el mundo cultural de Ciudad de México. Conozco al director del Palacio de Bellas Artes y amigos que organizan conciertos en el Teatro Colón de Buenos Aires. Puedo abrirte puertas que se cerraron por las circunstancias de tu vida». María quedó sin palabras. «Señor Morales, hace 15 años que no toco en un escenario». Alejandro la interrumpió suavemente. «Pero tus dedos aún recuerdan y tu corazón nunca olvidó. Lo vi hoy. Cuando tocaste Chopin, no era solo técnica, era arte puro». Gabriel, como si entendiera, señaló el piano. Alejandro un sonido musical. «Creo que alguien quiere escuchar música». María se acercó al instrumento, todavía con lágrimas en los ojos, y se sentó frente a las teclas. Empezó a tocar Clair de Lune de Debussy. Gabriel se sentó en el suelo, junto al piano, como siempre hacía. Pero esta vez Alejandro también se sentó a su lado. Padre e hijo escucharon juntos, hombro con hombro, mientras la música transformaba la fría mansión en un verdadero hogar. Alejandro miró a su hijo y por primera vez no lo vio como un problema que resolver ni como una responsabilidad que delegar. Lo vio como lo que era, un niño único, valioso y digno de amor incondicional. Cuando la pieza terminó, Gabriel levantó la vista hacia su padre y sonrió. Un gesto puro, lleno de afecto y confianza. «Papá», dijo claramente. Alejandro lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Sí, hijo, papá está aquí y no va a dejarte nunca más». Cuando la música terminó, el silencio quedó lleno de una paz nueva. Gabriel, sentado en el suelo, sonrió y aplaudió con entusiasmo. María lo miraba emocionada, mientras Alejandro se secaba las lágrimas en silencio. Entonces, ella respiró hondo y dijo: «Señor Morales, hay algo más que debo mostrarle». Sacó un papel doblado del bolsillo de su uniforme. «Es una carta que Julia escribió para Gabriel hace 2 semanas, cuando le conté que quizá podrían conocerse». Alejandro arqueó las cejas, curioso. «¿Puedo leerla?». María asintió y comenzó a leer en voz alta. «Mi nombre es Julia, Gabriel, y soy hija de María, la señora que te cuida. Mamá me cuenta que te gusta la música y que eres muy inteligente y especial. Yo también soy especial de una manera parecida a ti. A veces el mundo parece difícil de entender y las personas no saben cómo hablar con nosotros. Pero creo que los niños como tú y como yo tenemos un lenguaje secreto que solo nosotros entendemos. Me gustaría mucho ser tu amiga. Quizás podamos enseñarnos cosas nuevas. Mamá dice que tienes un papá muy importante y que vives en una casa grande. Yo vivo en una casa pequeña, pero está llena de amor. Tal vez podamos compartir lo mejor que tenemos. Con cariño, Julia». Alejandro escuchó en silencio, con un nudo en la garganta. Cuando María terminó de leer, preguntó incrédulo: «¿Ella escribió esto sola?». «Cada palabra», respondió María con orgullo. «Julia tiene una sensibilidad especial». Alejandro se levantó y caminó hasta su escritorio. Tomó una hoja en blanco y una pluma. «Quiero responderle». Lo miró sorprendida. María. Alejandro comenzó a escribir con determinación. «Querida Julia, mi nombre es Alejandro y soy el papá de Gabriel. Hoy tu mamá me habló de ti y de todo lo que has hecho, incluso sin conocerlo, para ayudar a mi hijo. Quiero pedirte perdón por no haberme dado cuenta antes de lo valiosas que son tú y tu madre en la vida de Gabriel. También quiero agradecerte por tu generosidad al querer ser su amiga. Gabriel es muy afortunado de tener personas tan especiales cerca de él. Me encantaría conocerte este sábado, aquí en nuestra casa.
para que tú y Gabriel puedan empezar esa amistad que tanto deseas. Tú y tu mamá siempre tendrán un lugar especial en nuestro hogar y en nuestro corazón. Con admiración y gratitud, Alejandro Morales. Cuando terminó de escribir, Alejandro se quedó un momento en silencio, mirando las palabras. Se dio cuenta de que había cambiado más en una tarde que en toda su vida de empresario. María, conmovida, apenas pudo susurrar: «No puedo creerlo». Alejandro le entregó la carta. «Sábado, a las 2 de la tarde, quiero conocer a Julia y quiero que ella sienta que es bienvenida, no como la hija de la empleada, sino como alguien especial». Gabriel, que escuchaba la conversación, comenzó a dar saltitos y a palmear, emitiendo sonidos alegres, como si comprendiera que algo maravilloso estaba por suceder. El teléfono de la casa volvió a sonar. Era de nuevo la secretaria de Alejandro, insistiendo con la videoconferencia con los japoneses. Él miró el reloj. Eran las 7:30. Tenía apenas media hora para organizarse, pero esta vez no dudó. Tomó el teléfono, lo observó unos segundos y lo apagó. «¿Señor Morales?», preguntó María sorprendida. «Los japoneses pueden esperar, o pueden cancelar el contrato, no me importa». Su voz sonaba firme, más segura que nunca. María lo miraba como si no reconociera al hombre que tenía delante. Alejandro volvió a sentarse junto a Gabriel, que jugaba con sus dedos, tranquilo después de la música. Lo observó unos segundos y dijo en voz baja: «María, quiero pedirle algo». «Lo que sea, señor Morales. Enséñeme todo lo que sabe sobre Gabriel, cómo se comunica, qué lo calma, qué lo hace sonreír. No quiero ser solo el padre que paga las cuentas. Quiero ser parte activa en su vida». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «Habla en serio, completamente. Esta casa no volverá a ser la misma. Usted será reconocida como lo que es, una especialista. Y yo voy a aprender a ser padre». María asintió, conmovida. «Entonces empezaremos mañana. Lo primero será que usted se quede en casa cuando Gabriel despierte. No salga corriendo a la oficina. Solo obsérvelo, comparta su desayuno, acompáñelo en su rutina. Para él, la previsibilidad es esencial». Alejandro tomó notas mentales como si estuviera en una reunión de negocios, pero esta vez su proyecto era su propio hijo. «¿Y la música?», preguntó. «Siéntese junto al piano cuando yo toque. Su presencia, asociada con un momento feliz, será el inicio de su vínculo». Gabriel, como si entendiera, miró a su padre y emitió un sonido dulce, casi una risa. Alejandro lo abrazó y respondió: «Está bien, hijo. Mañana empezamos de nuevo». Por primera vez en años se sintió verdaderamente decidido. El sábado llegó más rápido de lo que Alejandro esperaba. Desde el martes había cambiado su rutina por completo. Desayunaba con Gabriel, lo acompañaba en la música junto a María y lo observaba con una atención que jamás había tenido antes. Y el niño, poco a poco, comenzaba a responder con sonrisas, gestos y hasta pequeñas palabras. A las 2 de la tarde sonó el timbre. María abrió la puerta y allí estaba Julia, una niña de 12 años, delgada, de ojos vivaces, con una tímida mochila colgando del hombro. Miraba todo con mezcla de nervios y curiosidad. Alejandro se levantó para recibirla. «Bienvenida, Julia», dijo con una sonrisa cálida. «Soy Alejandro, el papá de Gabriel». La niña lo saludó con respeto, aunque sus ojos se desviaban hacia Gabriel, que observaba desde la sala con cautela. «Gabriel», susurró María. «Ella es Julia». El niño se acercó lentamente, como tanteando el terreno. Julia sonrió y sacó de su mochila una pequeña libreta. En la primera página había dibujado un sol y 2 figuras de niños tomados de la mano. Se la mostró sin decir nada. Gabriel la miró, tocó el dibujo con sus dedos y luego hizo un sonido agudo como de aprobación. Julia rió suavemente. Fue el inicio de una conexión inmediata. María, con lágrimas en los ojos,
Observaba cómo sus dos mundos, su hija y el niño que había cuidado como un hijo, comenzaban a encontrarse. Alejandro se acercó a María y le susurró. Tenía miedo de que él no aceptara a nadie más. Pero míralos, parece que se entienden sin palabras. Durante toda la tarde, Julia y Gabriel jugaron juntos, compartiendo gestos, miradas y hasta algunos sonidos que solo ellos comprendían. María los miraba orgullosa y Alejandro sentía que su casa, por primera vez en años, estaba llena de vida. Al caer la noche, mientras Julia recogía sus cosas, Gabriel se acercó a ella y, con esfuerzo, pronunció algo que dejó a todos sin aliento. «Amiga». Julia lo abrazó con fuerza. «Sí, Gabriel, amiga». María se tapó la boca para contener el llanto, y Alejandro sintió que aquella palabra era un regalo más valioso que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida. Los meses siguientes transformaron por completo la vida en la mansión de Polanco. Lo que antes era una casa fría y silenciosa, se convirtió en un hogar lleno de risas, música y aprendizajes compartidos. Alejandro cumplió su promesa, canceló compromisos, reorganizó su agenda y pasó una semana entera aprendiendo cada detalle sobre Gabriel. Descubrió sus gustos en el desayuno, sus reacciones a la música, los gestos con los que pedía afecto. Poco a poco dejó de tener miedo de su propio hijo y comenzó a disfrutar de su compañía. María, oficialmente contratada como terapeuta y cuidadora especializada, recibió un salario digno y la posibilidad de dar a Julia una educación de excelencia. Pero lo más importante fue que recuperó algo que creía perdido: la esperanza de volver a los escenarios. Con la ayuda de Alejandro, volvió a tocar en público y meses después se presentó en el Palacio de Bellas Artes con Gabriel y Julia en primera fila, orgullosos y emocionados. Julia, por su parte, no solo se convirtió en la mejor amiga de Gabriel, sino también en una hermana adoptiva en todo sentido. Su madurez y su sensibilidad la hicieron parte esencial de la nueva familia que se estaba formando. Una noche, sentado en la sala junto a Gabriel y María, Alejandro lo comprendió con claridad. Había pasado toda su vida construyendo un imperio vacío, creyendo que el dinero era la medida del éxito. Pero allí, escuchando a su hijo decir con naturalidad «papá», y viendo a Julia y María sonreír, entendió que la verdadera riqueza estaba en los momentos compartidos, en el amor incondicional y en la capacidad de transformar una casa en un hogar. «Nuestra casa», dijo Gabriel en voz clara, sorprendiéndolos a todos. Alejandro lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Sí, hijo, nuestra casa, nuestra familia». Y así, 3 vidas que habían estado marcadas por la soledad y la pérdida encontraron una segunda oportunidad gracias al poder del amor, la música y la comprensión. Alejandro Morales descubrió que ser verdaderamente rico no tenía nada que ver con cifras en una cuenta bancaria. María del Rosario recuperó Ramírez su dignidad y sus sueños, y Gabriel, el niño que había vivido en silencio, finalmente encontró lo que más necesitaba: un padre presente y una familia que lo amaba tal como era.